way. I feel like he's gonna show up in my... I'm sorry for all of... That's not true, Mako-chan. It's not as though I hadn't predicted this would happen. But now that it's become reality, I'm unsure of what to do. We need to make sure we don't draw suspicion, and work to clear our names. Right? Right. It ain't your fault, Makoto. I'm gonna try to see how far along this investigation really is. I'm worried about the police too, but as of now, anyone in this city could be a mole. We were so popular too. Haru, can I ask you to search your father's belongings for clues about a possible culprit? I know it may be tough on you. No, it's okay. Now isn't the time for me to look away. As for everyone else, you need to be cautious of how you spend your time at school. So, I've decided to have you 3 second years join me on the school festival executive committee. Why? It will allow us to gather without drawing suspicion. Plus, trying to blend in will only do the opposite. Fine. I agree. The more time I have to kill, the more time I'll spend worrying about all this stuff. No matter what happens, I don't want to regret my decisions. Don't jinx it! It would be no surprise if they came directly to our homes for questioning. They showed up at your school after all. I should remain cautious. For now, the best option is to stay on the defensive. But we won't make progress at this rate. Let's try and figure out who the real culprit is somehow, okay? Of course. Bueno, pues a dormir. Por cierto, cuando le das al móvil y solo ves esto en modo historia, no puedes hacer otra cosa. Y yo puedo hacer... Bueno, puedo decir ahora. Yep. Make sure you close up. Puedo decir eso. Hi. Sí, porque como me he hecho toda la rama de ella. ¿Se me escucha bien? Oh, you want to do it? Yes! Yeah! Se me escucha bajito. Pues espérate. Dispositivo de audio. A ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Vale. Así sí. Así sí, ¿no? Nice! Madre mía, mira lo que mazo está. Nice going! Nuestro señor Ren. All right. Well then. Cómo me molaría tener un peluche de Morgan. Hi! Adiós, segunda waifu. Yes. I have another suggestion. Call for the arrest of the Phantom Thieves, then mobilize the police. The rest will go as you mentioned. Still, I'm truly amazed at the atrocious methods you come up with. Es malo, ¿eh? Por si no te da la sensación.
A ver si le puedo dar a parar. Vale. Te hago un resumen de lo que ha pasado. Así te pongo en contexto. Vale. Vale. ¿Sabes qué? El quinto palacio es el de... Vale, pues te espero. También podemos hacer llamada mientras estás viendo el directo. A ver, pues te hago uno rápido. Básicamente lo que ha pasado es, en el quinto palacio, en el que aparece Haru, tenemos que despertar al padre. El padre es un pedazo de cabrón que explota a sus trabajadores, mata a los competidores, movidas así, muchas brutalidades. Y básicamente quiere prostituir a su hija para que se case con un hijo que es de un amigo que le va a dar suministros, le da como ayuda, le va a dar ayuda porque por esa boda. Conseguimos deshacernos, o sea, conseguimos robarle el tesoro, pero le pegan un tiro en el metaverso y tiene una desconexión mental. Básicamente, una desconexión mental es cuando te matan en el metaverso. Básicamente sufres un paro cardíaco. Se te vuelven los ojos para atrás en blanco y sufres un paro cardíaco. Y se le está echando la culpa a los ladrones fantasma. Y ahora mismo la hermana de Makoto, Sae, está encabeza básicamente el equipo anti-ladrones fantasma. El fansite, el iconito que hay ahí, que es son justos los ladrones fantasma, antes estaba 80. 10 días después está así. Porque se vio que como se mató a Okumura, pero la gente piensa que fuimos nosotros y no fuimos nosotros, fue otra persona que no sabemos quién es. Bueno, yo sé quién es, pero tú no. Y pues eso. Lo bueno es que como ahora estoy en un New Game Plus, lo voy a pasar todo rápido, súper rápido, menos las conversaciones. Y pues eso. Ahora estamos mirando qué vamos a hacer, porque estamos de mierda hasta el cuello. Y que la gente piensa que somos unos asesinos y malas personas. Porque alguien nos está tendiendo una emboscada. Ay, por cierto, Haru sigue... Haru sigue importando muy poco, porque Haru ahora es como... Bueno, pues han matado a mi padre y punto. Es que en verdad si Haru falta no pasa nada. O sea, la tengo yo en el equipo porque está muy rota. Pero... No es muy... Wow. No es... Wow, esa... Wow, qué buena es... No. Es más... A ver... Yo soy el gilipollas. Ryuji for real. 4 real. And... La gatita. Makoto... Useless.
Yusuke... Yusuke flipado. Futaba rara. Y es que Haru no mete en ningún sitio. A ver, cuánto hate no, pero no me gusta Haru. O sea, no me gusta su personaje. Es como... hay 4 tías en el equipo. Y 2 de ellas me importa su historia. Es que 3 de ellas me importan su historia. Uy, perdón. 3 de ellas me importa su historia. Y una de ellas ya no me está gustando tanto. Y es como... Haru no me importa. Anne me importaba, pero ya no tanto. Futaba me importaba mucho. Me parecía muy buena. Y luego está Makoto, que ya es top 1. Pero este es el top 1 de personajes principales, entre comillas. Seguimos. What's going on? Luego en casita, si quieres, cuando vaya, cuando estés tú aburridita, lo sigo jugando y te enteras un poquito de la historia. De ese momento, porque he llegado al mejor momento posible, literal. Porque el casino es mi favorito. El casino y el palacio de Maruki. Y te diría el de Futaba incluso. No sé, los únicos que no me gustan son... Me he parado un momento. Los únicos que no me gustan son el de Okumura, que es el de la mierda esa de... Wow. El de Shiro, que es el barco, que se te lo tengo que hablar. Y el de... El de Madarame, el del artista. Esos 3 son mis 3 peores. Pero es que el del casino está y ves a Sai y es como... Cago en la putísima madre, ¿dónde nos hemos metido? Ay, la putísima madre. Y el de Maruki, pues... Maruki es Maruki. Maruki lloro e intento joder a todos diciendo que soy amable y bueno. Y yo, tío, que no haces bien. Hablando de medios de comunicación irritantes, hemos estado recibiendo llamadas a en la sala de profesores. La de quiénes son los drones fantasma se lleva la palma. Ya me gustaría saberlo. La verdad es que no tenemos ninguna remota idea de que me paga una persona sin trabajar inmediatamente, o sea, directamente con ella es como estar mal. No me imagino. ¿Sabéis que hay una de las cosas que también la hay en las matemáticas, los cuadros mágicos? Es un cuadro numérico, o sea, numerado, que da el mismo resultado. Sí. Yo no lo veo. Do you know this one?
Arriba es 13, abajo también es 13. Y si tiene que ser 13, eso 4. 4 es 12, eso es un 3. Claro, pues un 3 es un 15 entonces. Porque tendría que ser un 2. Es un 2. Es el de abajo de el que hay entre 4 y 8. Es un 3. Y es 5, el de en medio de todo. Y 8, 6. Sería 7, 7. 14, 1. Si es 15. This is it. Correct. He estado haciendo el puto juego mágico de los cojones. ¿Ves? Nice going. Sí, es que sí, es un sudoku. Sí, es una especie de sudoku. Lo que pasa es que ese sudoku es más pequeñito y no lo puedes cambiar. Porque si alteras cualquier número no puedes hacerlo más. Había que hallar, por ejemplo, te dice, me dijo la profesora básicamente, mira, básicamente, mira, me pregunto esto. Dime el número total de cada columna del cuadro mágico. Lo que quiere decir es cuánto suma una columna. Y como suma siempre 15, la columna, o como lo sumes, siempre da 15. Es una tontería como un templo, pero es algo que se vio. Y punto. Un sudoku es otra cosa. Porque el sudoku no se puede repetir ni en el cuadro, ni de número horizontal, ni de número vertical. Por ejemplo, si yo... Vamos a poner un ejemplo. Si yo pongo un 4 en un hueco, en un cubo, ya no puedo poner otro 4. Y tampoco puedo poner en esa línea que hay un 4, ni en esa... Bueno, vamos a llamarlo... Ni en esas líneas que estén en el 4, ¿vale? Punto. No es una rayada, sino que está bien. No, no has hecho sudoku porque no sabes sumar. Ni sabes utilizar números. Ahora tengo ganas de hacer sudoku. El caso es que yo soy un mayor, ¿no? Toma. Conocimiento erudito, coraje, corazón de león, destreza trascendental, gentileza angelical, encanto irresistible. Es mentira. Todo mentira. Un sudoku, quieras o no, es un puzzle. Un puzzle de otro sentido, con otras reglas, pero es un puzzle al fin y al cabo. ¿Qué tenemos que hacer como comité ejecutivo del festival de instituto? Me voy a necesitar ayuda con cuestionarios. Te ayudo perfectamente. Cuestionarios. Los de la persona
que la gente quiere ver como invitada. Oh, ya. Eso se hace todos los años. ¿Te refieres a cuando vienen a dar una charla, no? Las fechas del festival han cambiado debido a la situación. Tenemos que darnos prisa y anotar los resultados. Venid al aula desde el consejo estudiantil cuando acaben las clases. Qué puto aburrimiento. No seas así, es para poder reunirnos y hagamos lo que podamos de momento. Me aseguro de trabajar mucho en casa. Pero eso no hace siempre. Puedo buscar cosas. ¿Has encontrado algo? Pues nada bueno, ¿no? Lo siento. Me pregunto demasiados detalles. Si pregunto demasiados detalles, levantaré sospechas. No pasa nada. Me las apañaré. Contamos contigo. No pude ir, pero escribidme si ocurre cualquier cosa. Entendí. Lo dejo a vosotros. Básicamente estamos mentidos. Damn it. We don't have time to be doing crap like this. You don't need to keep mentioning it. We're doing this to keep suspicions off of us, remember? Goro Akechi. This one too, Akechi. They're mostly the same over here as well. Everyone's so eloquent when they can be anonymous. It's like they never accepted us to begin with. It would be nice if you did some work too, Ryuji-kun. You came to help us count these, right? Come on, leader. Can you tell him too? Estoy cansado. You too? Whoa, look here. This ain't good. Criminal profiling? The acts of thievery committed by the Phantom Thieves are mere fakes. And their true goal is murder? Every heart they changed before Okumura was just a warm-up? So now they're accusing us of being a bunch of killers. God, this is so effing stupid! Damn it! We have the results. First place is Goro Akechi. What? Akechi? What are you so surprised for? We've been mentioning him this whole time. Seriously? Not some singer or an idol? It's because of us that his popularity has skyrocketed. We're the ones counting the results. Can't we just make him up? We don't have to get him. People will figure that out. He won by a landslide. I knew people would vote for him, but this is way more votes than I was expecting. It would be best for us to avoid inviting such a clear danger upon ourselves. I'd like a little more time to think about who to ask. That reminds me. How was Futaba-chan doing? She seemed like she was looking into something on her own. Has she told you anything? It's not that I don't trust her, but... Even one clue would work wonders for us. We should let her continue with her own investigation. I hope she finds something. Hey. In response to the police identifying the Phantom Thieves as primary suspects, Goro Akechi had this to say. Even though my opinion has been met with criticism, I've held fast that the Phantom Thieves are not just. However, I believe the recent series of suspicious deaths is unrelated to their actions. What? Did I hear you correctly? But Akechi-san, you were the first to caution everyone about the Phantom Thieves. Were you not? This doesn't change the fact that they are indeed a dangerous group. That said, I would like to express that immediately linking them to this case is far too hasty. There are still many questions to be answered here. It feels as though there is more to this. After this conference, Akechi-san announced he will be limiting his media appearances and... I wonder why the sudden change.
una idea muy de Inari. Que por cierto, Inari es un dios Thor. Y Fox es Thor. Se le ocurrió la genialidad. What are you staring at your phone like that for? Oh, are you going through a breakup? No soy yo jamás. La verdad es que sí. You're trying to show off. Don't get cocky, kid. By the way, you haven't been causing any trouble, have you? I heard the police showed up at your school. No te preocupes. As long as you're not getting involved. Well, fine. Ya abierto, tenemos el guay. Tenemos a Kechi. Tenemos a Kechi. Vamos con a Kechi. Con a Kechi me llevo. Hi. La verdad es que tengo cosas que hacer. De hecho, estoy esperando a alguien. ¡Qué cuñazo, tío! Pues yo o sea, te avisaré cuando tenga más tiempo. Hasta entonces, nuestras batallas tendrán que esperar. Pero no quiero ir con la jugadora de Shoji. No me gusta. No me gusta la jugadora de Shoji. Está Lili. O sea, está Sojiro Lili. No. Jugadora de Shoji. O puedo hacer una cosa muy divertida que es Hey, inmate! The inmate needs power requires sacrifice. Satán. Qué bonito es, la madre que le parió. Qué bonito es. Istar. Mot. Torneo. ¿Cuál tenía yo de... Esta es emperatriz. Claro, esta es de... Sacerdote. Ah, mira. Puede ser la última... Vale, Makoto es de tipo sacerdotisa. Así que esta es la última persona que tiene. Y me mola muchísimo. Me mola mucho, mira. Está súper chulo. Sky también es sacerdotisa. Ermitaño, justicia. Sí, y su carta viene de la primera papa que hubo, que básicamente lo que hizo es, que los papas solo pueden ser tíos, pues pues que traen por culo. Y sí, fue tío. Fue una papa. Qué mal suena, Dios. Estará Mesías. Gabriel, templanza, juicio de vida.
Fafnir era esto. Vamos a hacer esto. Fafnir. That will do. Qué poco. This is the power. You let these powers unite. Eso no es muy útil. No sé. Finished for now? Luego voy a hacer una Justine, cosa. read here. Sí, ves, es la final. This persona, you'll withdraw this persona. This is your power. Done already? What? Perfecto. No. Termópilas, ¿qué hacía? Aumenta la defensa. No es útil. Esquivar hielo. Inicio. Nada. Más junca, ¿qué hacía? ¿Qué hacía esto? Todos amigos, no sirve tanto. No sé para qué le doy para atrás. Subidón está muy bien. Tiene que ser algo útil. Va a ser eso. Más un kunga hacia... Aumenta la precisión. Reduce la precisión era. Y el otro era aumenta la precisión. ¿Y de kunga qué hacía? Era lo de eliminar las debilitaciones de los aliados. No. Réplica tampoco. Alma inmortal tampoco. Es que no tiene ninguna... Esquivar hielo. Es que no... Puedo meterse. Ya reflejo. ¿Por qué no? Me hace mucha gracia. No slacking off. What are you gonna do today? Es hora de que nos indiques el lugar. Justins, hazlo sonoro. Now. Presta atención, el lugar que queremos evaluar para tu rehabilitación es una torre de Babel actual. Se alza alta y orgullosa hasta los cielos, tanto que los humanos a pie de calles son invisibles. Una estructura tan grandiosa es demasiado peligrosa para la gente. Debemos investigar. ¿Te suena un lugar así? Muy bien, si sabes dónde está, llévanos de inmediato. Sí, el Skytrack. What'll you do? Dasaku. Por lo general, los personajes que están más rotos son los de la rama loco, sacerdotisa. Te diría que son de juicio, que son el de Igor, que es el pavo este de la nariz grande, de Makoto, y juicio Sai. Onward, inmate. Vamos a salir con las alcaldesas pequeñitas. Whoa! It's crazy out there. Es que esta es la tengo, a ver.
Justine. How could this happen? Ponte encima. What? No es una trampa. Really? Are you joking? Me parece perfecto. Aquel hombre las está vigilando. Bueno. Hey, inmate! Y ahora la gente piensa que soy peludo. Con la cabeza como una Let us return. mierda, ¿no? Pero bueno. ¿Pero qué cree que está haciendo ese detective? Lo único que desea es ganar popularidad, ¿no? Quiere destacar. Da prisa y arrestar ya a los ladrones fantasmas. Le pica la curiosidad. Es como si supiera algo. Seguro que ha descubierto información súper secreta. ¿Qué vas a ver? Bueno, sabe mucho ese tío. Sabe mucho. Makoto, has Nijima-san told you anything about the investigation? Well, Sis actually stopped mentioning anything about work in front of me. It's possible I made some sort of mistake. Regardless, I thought over the matter of who we're going to invite for our school festival. I'm considering asking Akechi-kun. For real? Weren't you talking about how you didn't want to draw danger to us or whatever? I understand this is dangerous, but without a powerful source of intel, we won't be able to win against the police network. And I can no longer rely on my sister for information. Wait,
Is this because of Akechi-kun's police connections? You're going to use him as your powerful source of intel? Bold move. I'm surprised to hear that suggestion coming from you, Makoto. Did you see his press conference yesterday? One of his comments defending the Phantom Thieves stood out to me. There is more to this. I think he said that knowing for certain that the Phantom Thieves would be watching. Still, there will be so many other students at the school festival. What are the odds of success? It's a gamble, and the odds are less than favorable. But we can no longer afford to hesitate. What are your thoughts? Should we invite Akechi-kun? Okay then. Is everyone else okay with that? I'm good. Whatever he says has got to be more reliable than what I've been able to come up with. It would be reassuring to gain him as an ally, rather than simply a source of information. Hold on, how are we even gonna get in touch with him? It's not like we got his contact info. Luigi, yo lo tengo. De hecho, lo tengo. For real? Tengo el móvil. Could you send that my way, please? Cuéntame. I'll contact him right away. Gotta say, I'm really not big on this Akechi deal. Now's no time to be petty. Y acabo esto. Just think of him as a source of intel, nothing more. I have a response already. He says let me think about it. Wait a sec. Didn't he say he wasn't gonna do any more stuff for the media? That's likely why he's so hesitant. What are we gonna do if he turns us down? I'll keep trying. Maybe frustrating, but he's all we have at the moment. We need him to do it no matter what. We're counting on you, Makoto. ¿Ves? Fijo, justamente. Puedo guardar, ¿ves? Let's do it.